Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien. Hoy traemos un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente aquellos que siguen de cerca el mundo de las celebridades y las telenovelas turcas. Vamos a hablar de una figura que irradia luz propia, una actriz que nos ha conquistado con su talento y su carisma, Demet Özdemir. Y es que, prepárense para esto. Su moral se disparó, su ánimo se elevó, todo gracias a un reencuentro muy especial. Sí, han leído bien. Hoy desgranaremos todo sobre ese encuentro que ha puesto a muchos a hablar. ¿Estará volviendo a surgir la magia? Quédense hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que formen parte de nuestra comunidad. Pues bien, la noticia que ha hecho que los focos apunten una vez más hacia Demet Özdemir es, sin duda, el reciente encuentro que tuvo con nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, la pareja que enamoró a millones en Erkenci y que, por aquel entonces, acaparó titulares por su química arrolladora dentro y fuera de la pantalla, se ha reencontrado. Y como bien dice nuestro título, el ánimo de Demet, su moral se ha disparado. Esto no es una especulación barata, mis amigos, sino algo que se ha percibido claramente en las imágenes y en las reacciones que han circulado. Para quienes no recuerden, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco y a nivel internacional. Su interpretación de Sanem Can en Erkenci fue tan creíble, tan apasionada, que el público, fanático de su conexión, deseaba fervientemente que su romance trascendiera la ficción. Y efectivamente durante un tiempo así fue. Mantuvieron una relación que, aunque no confirmada oficialmente en su momento por ambos de forma explícita al principio, era evidente para todos por la complicidad y el cariño que se profesaban. Sus apariciones juntos, sus miradas, sus gestos, todo hablaba de un amor real. Sin embargo, como suele ocurrir en el efímero mundo de la fama, las cosas cambiaron y su relación llegó a su fin. Tras la ruptura, ambos continuaron con sus carreras profesionales, cosechando éxitos por separado. Demet ha seguido consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en series aclamadas como Erkenci, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Ankara, donde su actuación ha sido elogiada hasta la médula. Por su parte, Can Yaman ha expandido su fama a nivel internacional, participando en producciones italianas y convirtiéndose en un auténtico fenómeno mediático, sobre todo en Italia. Pero, ¿qué ha pasado ahora para que este reencuentro sea noticia y, sobre todo, para que el estado de ánimo de Demet Özdemir sea tan notablemente positivo? Pues bien, el contexto del reencuentro es clave. No se trata de un encuentro casual en una alfombra roja o un evento público. La noticia saltaba recientemente cuando ambos actores coincidieron en un evento benéfico en Roma, Italia. Y no solo coincidieron, sino que compartieron momentos, posaron juntos para las cámaras e incluso se les vio charlando animadamente. Las imágenes que se hicieron virales muestran a Demet radiante, con una sonrisa que ilumina su rostro. Se la ve relajada, feliz, y su energía es contagiosa. Esto, sumado a las declaraciones que ha hecho la propia Demet en entrevistas posteriores al evento, ha alimentado las esperanzas y la emoción de sus fans. Al ser preguntada sobre el encuentro, Demet Özdemir respondió con una sonrisa, confirmando que se alegró de ver a Can y que fue un encuentro muy agradable. Declaró que conservaba un buen recuerdo de su tiempo juntos y que le deseaba lo mejor a Can en sus proyectos. Palabras sencillas, pero cargadas de un significado profundo, especialmente cuando se analizan desde la perspectiva de la química que una vez compartieron. Lo que llama poderosamente la atención es la autenticidad de esa felicidad que emana de Demet. No parece forzada, ni un mero gesto protocolario para la prensa. Quienes conocen un poco a Demet saben que es una persona genuina, que expresa sus emociones con facilidad. Verla así, tan sonriente y con esa chispa en los ojos al hablar de su reencuentro con Can Yaman, sugiere que este encuentro ha removido algo en ella, algo positivo. Hay varios factores que podrían explicar este disparo de moral en Demet. En primer lugar, el simple hecho de reencontrarse con alguien con quien se compartió un capítulo importante de la vida, y del que se guardan buenos recuerdos, puede generar una sensación de nostalgia placentera. Si además esa persona fue alguien con quien se vivió un amor intenso, como fue el caso, la emoción puede ser aún mayor. Es como volver a
Conectar con una parte de uno mismo, con una época de felicidad y conexión profunda. En segundo lugar, la situación profesional de ambos es muy diferente ahora. Demet está en un momento dulce de su carrera, consolidada y respetada. Can Yaman, por su parte, también ha alcanzado cotas de fama impresionantes, pero su vida personal ha sido objeto de mucho escrutinio y especulación. Quizás este reencuentro, en un contexto más maduro y profesional para ambos, les ha permitido verse desde una nueva perspectiva. Ya no son las jóvenes estrellas emergentes llenas de incertidumbre, sino dos profesionales consolidados que pueden permitirse recordar con cariño el pasado sin la presión del presente. Además, es importante recordar el impacto que tuvo Erkencikus en sus carreras y en la vida de sus seguidores. Esa serie fue un fenómeno global y la pareja que formaron Demet y Can se convirtió en un referente de romance televisivo para millones de personas. El reencuentro para muchos fans es como revivir un sueño, una fantasía que creían perdida. Y ver a los protagonistas de esa historia tan querida juntos de nuevo, y en tan buena sintonía, es una fuente de alegría para ellos, y es muy probable que esa alegría colectiva también se transmita a los propios actores. La energía positiva de los fans, la aclamación y el cariño que reciben, sin duda, influyen en su estado de ánimo. Otro aspecto a considerar es la madurez. Con el paso del tiempo, las personas tienden a ver las relaciones pasadas con más perspectiva y menos apego emocional. Es posible que Demet y Can hayan llegado a un punto en el que pueden verse como amigos, como compañeros de profesión que compartieron una experiencia vital muy significativa, sin la presión de revivir un romance. Y ese tipo de reencuentro, libre de las complicaciones del pasado, puede ser increíblemente liberador y gratificante. Por otro lado, no podemos ignorar la posibilidad de que al verse de nuevo, surja esa chispa que tantos admiraron. La atracción física y la conexión emocional son fuerzas poderosas. Y aunque ambos han rehizo sus vidas amorosas por separado y han tenido otras relaciones, la historia que vivieron juntos fue intensa y dejó una huella imborrable. El reencuentro podría haberles recordado lo bien que se complementaban, la química única que poseían. Por supuesto, es fundamental mantener los pies en la tierra. Los medios de comunicación y los fans a menudo tienden a idealizar las relaciones de las celebridades, y es fácil caer en la trampa de querer verlos juntos de nuevo. Sin embargo, lo que sí es innegable es el impacto positivo que este reencuentro ha tenido en Demet Özdemir. Su rostro refleja una felicidad genuina, un optimismo contagioso. Y eso, mis amigos, es lo más importante. Ver a una persona talentosa y querida irradiando tanta luz es siempre una buena noticia. Hemos visto en redes sociales cómo los fans han reaccionado con júbilo a este encuentro. Comentarios de "están juntos de nuevo, la pareja soñada ha regresado, mi corazón está latiendo muy rápido", inundan las plataformas. Y es que para muchos Demet y Can son el epítome del romance en la ficción y, durante un tiempo, también en la realidad. Analizando las entrevistas posteriores, Demet Özdemir se muestra relajada y feliz cuando se le pregunta por Can Yaman. No hay rastro de incomodidad ni de resentimiento, sino todo lo contrario. Hay una cordialidad que va más allá de la mera cortesía profesional. Habla de él con afecto y con la seguridad de quien ha superado cualquier tipo de conflicto o diferencia que pudiera haber existido en el pasado. Y esa tranquilidad se transmite, se siente, y es lo que hace pensar que su moral, su estado anímico, ha experimentado una mejora notable. Es como si ese encuentro hubiera sido un bálsamo, un recordatorio de los buenos momentos y de la buena energía que existía entre ellos. En resumen, este reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman, en el marco de un evento benéfico en Roma, ha sido recibido con gran entusiasmo por los fans y, sobre todo, ha tenido un impacto muy positivo en el ánimo de Demet Özdemir. Su sonrisa radiante y sus declaraciones posteriores evidencian una alegría genuina y una conexión renovada, aunque sea a nivel de amistad y compañerismo. La nostalgia de los buenos tiempos, la madurez adquirida y la energía positiva que los rodea sin duda han contribuido a este estado de bienestar. Ya sea que este encuentro marque el inicio de algo más, o simplemente sea un agradable reencuentro entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas, lo que está claro es que Demet Özdemir se ve feliz. Y eso es algo que sus seguidores agradecen enormemente. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por el reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando cada detalle y sintiendo esa energía positiva que rodea a Demet. Ha sido un placer compartir esta noticia con usted. Es
Antes de despedirme, les quiero agradecer de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Creen que podría haber un futuro para ellos? ¿O simplemente ven este encuentro como un bonito momento entre amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy importantes para mí y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente pueda disfrutar de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo, los quiero un montón. Chao.